Las noticias de todos los diarios hablan del debate de anoche, que inclusive dividió en tres la audiencia televisiva, al menos en Capital Federal, donde se puede medir instantáneamente. El partido, la nata y el debate se dividieron casi por iguales, con un poquito más de margen para el partido, la audiencia. El partido clásico entre Independiente y River. Independiente y River, que terminó Independiente 3-0. 3-0. Le pegó un baile bárbaro a Independiente. Twitter estalló en los primeros minutos del comienzo del debate con la equivocación de Macri, que se puso en otro atril, que sí, lo gastaban nervioso. Lo gastaban bastante, así que Twitter explotó. Bueno, y la característica, a mí me parece un hierro estratégico importante y una mala señal para la gente de Scioli. Primero porque yo he respetado y respeto, ¿no?, a muchos dirigentes del oficialismo por tener un criterio aperturista en muchas cosas. Inclusive este gobierno ha dado pasos adelante que ninguno de los otros políticos, incluidos los que estaban en el debate, dieron cuando les tocó estar cerca de sus funciones. El modernismo, la inclusión del modernismo dentro de la política, incluye también la apertura hacia estas nuevas cosas, hacia lo nuevo, hacia la modificación de la política. Y creo que la intención de modificar la política pasa por estas pequeñas cosas. El debate, al que le podemos hacer muchas críticas, inclusive hasta puedo coincidir con quienes plantean que por ahí puede haber habido algún pacto para castigarlo a Scioli de manera a lo mejor exagerada. Puedo coincidir con eso, pero me parece que como contribución del gobierno, a pesar de los riesgos y del candidato, era ir a ese debate, dar una nueva señal a la gente. Y si tan firmes están las convicciones, era el mejor lugar para defenderlas y la gente iba a comprender. Y si había un complot, iba a quedar al desnudo. Yo creo que es una equivocación de los estrategas y me parece que esto de que el que gana no debate es un principio cobarde de la política. Soberbio. Al que debemos, sí, soberbio pero cobarde y mezquino, absolutamente mezquino. Todos hablamos de la nueva política, inclusive muchos de los que estaban allí debatiendo que se llenan la boca nueva política y en la verdad tienen poca, pero anoche al menos hicieron este aporte. Los debates en todo el mundo ya están regulados y forman parte de la agenda de todos los políticos, haya o no haya ley, porque existe y debe existir una obligación moral de ir allí a exponer sus ideas. Creo que la argumentación del oficialismo, cuando dicen que lo iban a castigar, de que no hay ley, qué sé yo, es una explicación que no se puede sostener y me parece que lo que mejor debió haber hecho Scioli es haber ido. Si dice que tiene con tanta fuerza y convicciones, tiene tantas fuerzas y convicciones para defender sus ideas, ahí había que haberlas defendido. Y si hubiese habido algo raro, la gente no es tonta y se da cuenta. Si eso hubiese sido planeado para una emboscada, puede haber sido, la gente se iba a dar cuenta. Me parece que es un yerro y no sé si la gente después lo va a castigar con el voto, porque acá no tenemos esa cultura de castigar. En otros países sí. En otros países se pierde y se ganan con los debates, suman puntos, restan puntos, la gente modifica votos. Bueno, acá en Córdoba tenemos un ejemplo muy recordado, que fue el debate de Obregón Cano-Víctor Martínez, donde iba perdiendo Obregón Cano y después del debate terminó ganando allá en 1973. Fíjate lo que pasó con Schiaretti, que no quiso debatir para las últimas elecciones provinciales. Exactamente. Y sin embargo terminó siendo el gobernador electo. Exactamente. Bueno, me parece que es un yerro. A lo mejor sale la ley dentro de poco y para las próximas elecciones, gane quien gane de todos estos políticos, pongan como ley y que se dejen de reglamentar tanto. Solamente los debates tienen que estar ordenados, nada más. Eso de que si hablo de esto, que no hablo de esto, no tienen que hablar de todo. Tendría que participar la voz de la gente. Tiene que ser un debate abierto y los periodistas tienen que ser menos tendenciosos. Es cierto, anoche había algunos periodistas tendenciosos. Bueno, habrá que ir corrigiendo eso. Habrá que ir corrigiendo eso. Pero no ir, me parece que es apostar nuevamente a lo mismo, a la vieja política. Yerro, para mí,
de Scioli, que no sé cómo lo va a recomponer. Las explicaciones son muy fáciles de discutir, son muy fáciles de discutir. Diciéndole esto, pero si usted está tan seguro de lo que piensa, ¿por qué no se anima a discutirlo? Si su base es sólida, yo si tengo una base sólida sobre algo, voy y me planto ante cualquiera. Y la defiendo a morir. A morir. Y después Totalmente. interpretará a la gente. Totalmente. Pero bueno, me parece que hay un criterio muy mezquino de la política y esto no es la nueva política. Hay un debate organizado por TN. ¿Ahí va a ir Scioli? No sé no si va a quiere ir. No quiere Pero debatir. me parece que el DN me dijo que... Pero dijo que ponele sí. que el de TN no vaya porque TN, bueno, tiene una posición exageradamente antioficialista también. Bueno, ponele que no vaya. Pero que Organizado por la UBA. Era organizado por la UBA, donde ¿qué podía sospechar? Bueno, sí, que uno de los moderadores tenía una camiseta puesta, sí, es cierto, pero también podés plantearlo, bueno, este es este, esto es este, bueno, por favor, podés decirlo. Podías decirle al moderador, antes de abrir el debate no siente posición usted, Claro. porque está... pero lo No podés está decir, moderando. hay Por que ir y supuesto, decirlo. te puedes quejar. Era un micrófono abierto para ir y decirlo, y plantear las disidencias y plantear todo allí. Al de TN, yo si fuera Scioli no iría. Claro, pero él increíblemente dijo... Porque TN es un medio extremadamente Claro. tendencioso. Increíblemente dijo, a este no voy, pero me parece que está firme la convocatoria de TN para que al menos los tres Claro, candidatos no va más a ir. importantes vayan. Lo mismo que lo invitan a Macri a 678. A 678. No, Y bueno, ahí lo matan, imagínate. obviamente ya hay una posición formada, De ataque. inclusive del medio. Pero lo de anoche era un lugar, un ámbito Lo más neutro posible. Neutro, sí, neutro. totalmente. Como lo fue acá en la universidad, en realidad mal regulado, porque también arrugan los candidatos, no quisieron debatir y hicieron exposición de ideas. Tendría que haber una ley. Si la nueva política es el nuevo criterio de los políticos, muchachos, muéstrenla, porque hasta ahora es la vieja política, sigue lo mismo Claro. con distinto collar, el mismo perro, pero con distinto Lo único que collar. tienen distinto es el documento. El documento, nada más. nada más. Sí, sí, sí. Otra cosa que me parece interesante con respecto al debate Lai es, este miércoles va a ser un super miércoles en el Congreso, que hace mucho que los legisladores, senadores y demás, este año que es un año de elecciones, año no debatieron no nunca. están yendo mucho a Este debatir, año no pero trabajaron este en todo el miércoles va a ser un super miércoles y dentro de los temas que se van a tratar, uno de ellos es el presupuesto nacional para el próximo presidente, el presupuesto del año 2016. Me parece que quizás hubiese sido interesante esperar los números que va a tener el próximo presidente, sea Scioli, Macri, Massa o el que sea, y por ahí hacer el debate una vez teniendo esos números para ofrecer a la Claro. gente propuestas concretas diciendo el 10% del presupuesto nacional del año 2016, tantos millones van a ir destinados a la lucha contra el narcotráfico, tantos millones van a ir destinados al Nadie fútbol para dice todos, eso. porque al final, si bien hay algunos candidatos como Massa, por ejemplo, que tienen propuestas más concretas, los argentinos seguimos sin tener la cuestión económica, los números de, a ver, ustedes van a administrar nuestros recursos, ¿cuánto vas a gastar? ¿En cuánto tiempo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo vamos a Eso. medir los precios de la obra pública? ¿Cuál es la política para las licitaciones de la obra pública, que es el gran chorro de dinero que se va? Los otros días a nosotros se nos hizo muy complicado preguntarle a Scioli. Sacarle una palabra a Scioli sí, es una cosa muy complicada, uno no sabe por dónde entrar y siempre vuelve. Tan Tiene el entrenado discurso para... tan armado. Están entrenados entrenado también, para su eso. oratoria Una es palabra difícil. distinta al relato que tiene armado, ¿no? Sí, sí, sí. No le saqué una palabra que confronte, que vaya al choque con nada, porque no tiene ningún número, Y se ve ninguna que eso frase le da diferente. resultado. Pero bueno, señores.